Bien, entonces continuamos con la sesión del día de hoy, ¿ya? Bien, voy a compartirles la pantalla. A ver, por favor, me confirman si es que logran ver. Creo que sí. Bien, cualquier observación, consulta, por favor, por el chat. No se olviden de su asistencia, ¿sí? Y bien, continuemos. A ver, a ver. Bien, entonces estábamos hablando acerca de la planificación, ¿correcto? De la planificación y monitoreo del análisis de negocio de los stakeholders. Entonces, dentro de lo que es la planificación como tal, habían ciertos elementos que habían que considerar. Entre estos elementos, que hay que considerar, tenemos básicamente la administración, por ejemplo, basada en planes y la administración basada en cambios. Es decir, todas las metodologías generalmente se suelen acomodar en algún lugar, dice, a lo largo del espectro, entre los distintos enfoques, como es la administración basada en planes y la administración basada en los cambios. ¿En qué consiste la administración basada en planes? Básicamente, dice, los enfoques de administración basados en planes se centran en minimizar anticipadamente la incertidumbre. Pregunto, ¿qué cosa es incertidumbre? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué cosa es la incertidumbre? No sé si tienen alguna idea. ¿Qué entienden, por ejemplo, por incertidumbre? Ideas. Incertidumbre, me dice García, si es una duda. Más que una duda es el no saber o el no conocer qué puede pasar mañana, ¿no? Y eso genera cierta incertidumbre. Digamos que el desconocimiento a algo nos genera incertidumbre. Podríamos decir como una duda, más que duda es eso, es el no saber o el no conocer qué va a pasar mañana o pasado. Entonces nos genera cierta inquietud, cierta incertidumbre, ¿correcto? Entonces, básicamente, permítanme por favor un minuto con respecto a... ¿Por qué se está conectando? Perdón, un minuto. Ya, listo, ahora sí. Entonces, básicamente dice, la administración basada en los planes, los enfoques de administración basado en planes se centran en reducir, en minimizar, dice, de una forma anticipada la incertidumbre. La incertidumbre asegurando que la solución esté completamente definida antes que la implementación se inicie. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? De minimizar el control, ¿correcto? De minimizar, dice, de maximizar el control y minimizar el riesgo. Ya habíamos definido qué cosa era el riesgo. Bien, si bien es cierto, dice, estos enfoques tienden a ser preferidos, puesto que los requerimientos pueden ser eficazmente definidos con anterioridad, es decir, de forma anticipada a la implementación. El riesgo, en cambio, está enfocado más que todo a que, por ejemplo, no se realice una implementación adecuada, una implementación correcta. Entonces, definitivamente esto no va a ser aceptado de ningún modo cuando la coordinación de las iteraciones entre los stakeholders presentan ciertos retos que deben de cumplirse. Por otro lado, habla respecto a la autoridad, es decir, la autoridad que se debe de tener para aprobar estos requerimientos que habitualmente van a recaer en parte de la responsabilidad en los stakeholders. Estos stakeholders que básicamente han sido seleccionados y también va a recaer parte de esa responsabilidad también sobre el patrocinador del proyecto. Entonces, ¿quién es el patrocinador del proyecto? Es quien va a tener básicamente la autoridad final para aprobar, ¿correcto? O denegar los requerimientos de la solución. Pero, generalmente dice, es común que los patrocinados del proyecto insistan en que otros stakeholders otorguen su aprobación antes que el patrocinador lo haga. ¿Qué significa esto? Básicamente el analista de sistemas, si bien es cierto, es la persona encargada de analizar el negocio, analizar el proceso, de canalizar adecuadamente los requerimientos de los usuarios, como tal, de los stakeholders, si bien es cierto, también interviene acá, me dice, el patrocinador del proyecto. El patrocinador del proyecto es la persona, pues, que de una u otra manera
podría ser de repente en este caso el inversionista, de repente hasta el mismo gerente, ¿correcto? Él va a tener finalmente la autoridad final de decir muy bien, estos requerimientos que has identificado son los correctos, son los adecuados, o simplemente te los acepta o te los desecha y te dice, bueno, no, sabes que lo que tú has analizado está alejado de la realidad, no forma parte de nuestros procesos de negocio, o puede ser alguna observación final sobre lo que nosotros estemos analizando. Entonces, en ese sentido, digamos que el patrocinador del proyecto es quien va a tener la palabra final para determinar si el proyecto continúa o no, o si en todo caso hay alguna observación por subsanar o por corregir dentro de lo que estemos nosotros considerando, como se dice, como parte de nuestro análisis, ¿correcto? Sin embargo, dice, sin embargo, muchas veces se busca que otros stakeholders, antes que el patrocinador se pronuncie, le den la otorgación o la aprobación finalmente a nuestra solución o a nuestra propuesta, ¿correcto? ¿Eso con qué intención? Bueno, tener un respaldo, ¿no? Decir, mire, ¿sabe qué, señor gerente? El proyecto es viable, acá tenemos la aprobación del jefe de área de ventas, de los requerimientos, aquí tenemos la aprobación de repente del jefe de sistemas, que ha validado los requerimientos, que ha validado nuestra propuesta y que finalmente está aceptando que lo que hemos analizado, lo que estamos diseñando y lo que tenemos pensado implementar como propuesta tecnológica de solución a sus procesos de negocio que ustedes tienen y que requieren sistematizar, nos han dado luz verde. Entonces, el patrocinador finalmente del proyecto, bueno, lo que va a hacer es dar su opinión final, pero ya tiene, como se dice, detrás un respaldo de otros stakeholders que validan o avalan finalmente que el proyecto es el más adecuado o es el más óptimo, ¿correcto? Finalmente para que le dé su aprobación. Los métodos de cascada, dice desarrollo de aplicaciones de software e iniciativas de reingeniería de proceso de negocio, son ejemplos típicos de ejemplos de administración basada en planes. Ajá, y acá tenemos una palabrita interesante, ¿correcto? Reingeniería de proceso, y lo subrayo. ¿Qué entienden ustedes por reingeniería de proceso? He escuchado y pasa mucho, generalmente cuando uno va a sistematizar algún sistema, la redundancia, alguna aplicación, algún proceso de negocio, y dicen, mira, el sistema actualmente que maneja la empresa es bueno, pero tiene errores, hay ciertas deficiencias en cuanto a su funcionamiento, hay ciertos cambios por, no sé, por realizar, y por ahí algún especialista de IT dice, no, definitivamente lo que tenemos que hacer acá es una reingeniería de procesos. Alguien de los presentes que estamos acá conectados, Daniel, Fabricio, de repente Jerónimo, de repente Kevin, o de repente, no sé, Santos, alguna participación respecto a qué cosa viene a ser el proceso de reingeniería, ¿no? Dice proceso de reingeniería de negocio. ¿Qué entienden ustedes por proceso de reingeniería de negocio? A veces, sí, pues dentro de los stakeholders alguien podría decir, no estamos haciendo las cosas de forma adecuada, y nuestros procesos como tal no son buenos, no son eficientes, son de repente burocráticos, o son de repente nuestro proceso de pedido, de facturación, la forma como facturamos, la forma como vendemos, la forma de cómo hacemos la entrega, el delivery, el envío a provincia, la mercadería, en fin, todo lo que nosotros manejamos, no lo estamos haciendo de una forma eficiente, no lo estamos haciendo de una forma adecuada, por lo tanto proponemos una reingeniería del proceso de negocio. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese preámbulo, bajo esa premisa, ¿cómo definirían ustedes el proceso de reingeniería y el proceso de negocio como tal? A ver, comentarios. Por acá tenemos a Alejandro García. Daniel Alejandro García me dice, es un análisis y rediseño radical para nuevos procesos. Sí, es correcto, muy bien. Eso del término rediseño radical, sí, me gusta, es verdad. Es verdad, cuando hablamos de una reingeniería de procesos de negocio es ya de por sí viene de volver a. Ingeniería es la aplicación de modelos, de técnicas, ¿no es cierto? Vamos a, en este caso, cuando dice una reingeniería del proceso del negocio, como dice Daniel, tiene que ver con volver a hacer probablemente un análisis integral, holístico, ¿correcto? Del diseño del proceso de negocio como tal. Eso implica incluso que al hacer un reanálisis, hagamos un rediseño, como se dice, ¿no? De una forma, dice, radical, desde cero, de todo el proceso de negocio,
y planteemos de repente un nuevo diseño que satisfaga, en este caso, pues, los requerimientos de los stakeholders, que satisfaga de repente al cliente mismo, ¿no? En el caso que hubiera de repente quejas por parte del cliente. Muy bien, Jerónimo, Heisen Jerónimo, me dice, ¿tiene como objetivo principal reducir los costos? Sí, naturalmente, efectivamente, el tema de los costos es importante, es verdad. ¿Por qué? Porque no puede haber nada más peor para una empresa que su proceso de negocio como tal sea burocrático, que demande tiempo y lo más importante, que demande dinero. Entonces, lo que se busca es justamente también aminorar o disminuir los costos con cierto grado de eficiencia, que sea más rápido, más dinámico, más flexible, que el cliente no tenga que de repente hacer tantos procedimientos y que finalmente pues quede el cliente satisfecho, ¿no? Ok, María Luz Santos me dice, la ingeniería que aplica conocimientos científicos, tecnológicos y empresariales. ¡Wow! ¿Qué tal concepto? ¿Qué tal definición? Está bien, es correcto. No está mal la definición y el aporte. Sí, el hacer una reingeniería de proceso de negocio tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con aplicar conocimientos nuevos, conocimientos técnicos, prácticos, empresariales, probablemente de repente científicos, puede ser, va a depender del proceso de negocio finalmente que queramos rediseñar, replantear, reestructurar, y en ese sentido, pues es válido, ¿no? Es válido. Muy bien. Dice, la administración basada en cambios. Los enfoques de la administración basado en los cambios, básicamente lo que van a hacer es centrar, dice, en una entrega rápida del valor de negocio en iteraciones breves a cambio de la aceptación de un mayor grado de incertidumbre con relación a la entrega total de la solución. Ok, cuando habla de la administración o la gestión basada en cambios, ¿qué significa esto de la gestión de cambios? Pues bien, básicamente en todo proyecto, si lo llevamos este concepto al término de los términos que nosotros manejamos, que es un proyecto, siempre en un proyecto de IT, en un proyecto de tecnologías de la información, y digo en este caso, proyecto de IT o de tecnologías de la información, porque ojo que un proyecto informático de TI no solamente tiene que ver con el desarrollo de sistemas informáticos, ojo con eso, ¿ah? No solamente está hablando de ok, es la implementación de un sistema OLTP, profesor, es la implementación de un sistema OLAP, sí, tiene que ver con el desarrollo de un software de escritorio, sí, claro, tiene que ver con la implementación de una aplicación web, o claro, por supuesto, tiene que ver con el desarrollo de una aplicación móvil, no necesariamente. Incluso un proyecto de redes, un proyecto de telecomunicaciones, también es un proyecto de IT. Por ejemplo, vamos a suponer que de repente por ahí alguien, ¿no? Vamos a suponer que un estudiante me llame y me dice, profesor, quiero que me asesore en mi proyecto de tesis. Y yo digo, muy bien, ¿y de qué especialidad eres tú? Y me puede decir, bueno, yo soy del área de redes. Ok, de repente yo no soy especialista en redes, tengo algún conocimiento básico de lo que es los conceptos y las terminologías que se utilizan, pero quien va a conocer más, quien va de repente digamos, quien conoce más su tema es él como especialista. Entonces yo simplemente sirvo como un moderador, es decir, yo lo único que voy a hacer es guiarlo, ¿correcto? Dentro de su proceso de desarrollo de investigación como tal. Es decir, lo único que yo voy a hacer es, muy bien, a ver, ¿en qué consiste cuál es la problemática? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosa quieres solucionar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es la justificación del porqué de la implementación de tu proyecto? Etcétera, etcétera. ¿No? Obviamente, ustedes recordarán, y siempre les he dicho que en una investigación se evalúan básicamente dos cosas. Básicamente la forma de cómo se estructura, cómo se documenta básicamente un proyecto, cuál es la forma, digamos, o la estructura, ¿sí? Que le damos como tal en la argumentación de la documentación, y lo otro es el fondo, es decir, la propuesta, la razón de ser de la propuesta. Entonces, en un proyecto innovador, un proyecto de investigación que tiene el corte de una tesis o una monografía, básicamente se evalúa eso, la forma y el fondo de la investigación como tal. Entonces, yo básicamente lo que voy a hacer ahí es guiarlo con lo que es la forma. El fondo y la propuesta, quien lo va a conocer íntegramente es él, porque es él el especialista de IT, él conoce del tema de redes, él conoce el tema de configuraciones, entonces él prácticamente ya propondrá su propuesta, porque él es el especialista, y yo simplemente lo escucharé y le diré, bueno, qué cambios o qué modificaciones puede hacer o qué sugerencias le puedo dar, y simplemente, como se dice, el asesor simplemente es un
un moderador, es decir, es un guía que lo va pauteando, lo va guiando durante el desarrollo de su proyecto, ¿no? Hasta la culminación del mismo. Entonces, estamos poniendo esta casuística, este caso. Entonces, viene este estudiante y me dice, bueno, ok, tú eres de redes, ¿y qué cosa, o qué investigación, o qué propuesta tecnológica quieres hacer? Y él me puede decir, bueno, profesor, lo que yo quiero es implementar un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. Ok, ese es un proyecto interesante. ¿Por qué? Porque no solamente va a utilizar equipos de hardware, como es, por ejemplo, las famosas cámaras de videovigilancia, sino también lo que él va a hacer probablemente sea utilizar un software, ¿correcto? Que permita, pues, hacer la grabación de las imágenes, de las videosecuencias de estas imágenes, a través de un servidor, y tendrá que seguramente aplicar medidas de seguridad, seguramente tendrá que estructurar lo que son los backups, en fin, etcétera, etcétera. Va a tener que hacer todo un detalle de este proyecto como tal. Entonces, ¿es un proyecto de IT? Sí. Es un proyecto donde no estamos hablando únicamente de sistemas, sino estamos hablando también donde intervienen elementos de hardware, ¿correcto? Entonces, de ahí el concepto, proyecto de IT, ¿no? Proyecto de TI. Cuando hablamos de diseño y evaluación de proyectos dentro del curso, este curso en realidad tiene conceptos holísticos. ¿Por qué holísticos? Porque son conceptos claves que se van a aplicar al margen de si es la implementación de un sistema informático o si es un proyecto de redes o telecomunicaciones. Porque básicamente lo que se busca es dar los fundamentos básicos y necesarios para que el estudiante comprenda parte de la realidad, de la casuística del negocio, de la empresa, y pueda finalmente tener con éxito una buena documentación en cuanto a lo que implica un proyecto innovador o un proyecto de tesis, ¿no? Como tal. Bien, entonces, ¿que pueden existir cambios? Sí, van a existir cambios, pueden existir modificaciones, claro que sí. Ahora, ¿qué buscamos mediante un cambio? Que obviamente los cambios también tienen que ser aceptados, ¿no es cierto? Entonces, volvamos al ejemplo planteado. Entonces, en este caso el estudiante viene con su nombre de proyecto y de repente yo le podría decir, muy bien, es un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. ¿Sí? ¿Cómo lo van a monitorear? Mediante un software de escritorio. Ok, y yo le podría decir, ¿y por qué no incorporas dentro de tu aplicación, dentro de tu propuesta, que estas cámaras, que estos videos puedan ser monitoreados también desde una aplicación móvil? Es decir, le creas un usuario, una contraseña, ya sea la gerencia o determinados stakeholders dentro del negocio, ¿no? Que necesiten ver cómo está funcionando, qué actividades están haciendo el personal en el local, en las oficinas, en las instalaciones, a través de una ubicación estratégica de las cámaras, ¿no es cierto? Que pueden estar por ahí colocadas. ¿Cómo hago yo finalmente ese monitoreo? ¿Cómo finalmente yo monitoreo cada uno de los ambientes? ¿Lo puedo hacer mediante una aplicación móvil? ¿Es factible? ¿No es factible? De repente el especialista me dice, bueno, profesor, no lo he planteado de esa manera, o de repente solamente lo había planteado a través de un software desktop, de un software de escritorio, ¿correcto? Entonces yo le podría decir, bueno, te sugiero que hagas un cambio o que agregues determinado, de repente determinada aplicación móvil para que tu proyecto sea un poco más interesante, ¿no? Dado que podemos hacer un monitoreo remoto, no solamente in-house, no solamente desde la empresa. Entonces, sí, en ese sentido, un proyecto también puede tener ciertos cambios, y para eso también hay que estar preparados para los cambios que pueden suscitarse, que pueden darse a raíz de determinados requerimientos nuevos que pueden surgir. Estos enfoques tienden a ser preferidos cuando se adopta un enfoque de exploración para buscar la mejor solución. Claro, ¿no? Siempre nosotros debemos, como especialistas, buscamos la mejor alternativa, ¿no? Y creo que no solamente como analistas de negocio o como especialistas de IT, creo que incluso como seres humanos siempre buscamos lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Siempre buscamos la mejor alternativa de solución frente a cualquier problema que podamos tener. Para el mejor mejoramiento en incrementos de una solución existente, dice la autoridad para aprobar, ojo, la autoridad para aprobar los requerimientos recae en un solo individuo, quien es un participante activo en las actividades diarias del equipo. Otros pueden, dice, recomendar o ser informados, pero no pueden negar el consentimiento en el proceso de aprobación. Debe ser terminado de un límite estricto de tiempo. Ajá.
Acá nos habla de un elemento fundamental que es el tiempo. Cuando hablan en las líneas arriba de la teoría o de la lectura que nos habla acerca de la autoridad, dice, la autoridad para aprobar los requerimientos recae en un solo individuo. Sí, pues, o sea, debe haber una sola persona que gestione el proyecto como tal, puede ser el analista del negocio o puede ser el gestor de proyectos como tal, que es finalmente, digamos, donde va a recaer sobre él la responsabilidad de dirigir, conducir, orientar, planificar, gestionar cada una de las actividades que van a tener que realizar dentro del proyecto que tiene a su cargo. Y por lo tanto, si el proyecto fracasa o si el proyecto de repente no se cumple dentro de los plazos establecidos, proponemos acuérdense que un proyecto tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término. Entonces la idea es llegar a la fecha pactada, la fecha límite, no nos podemos pasar de la fecha. Un ejemplo es como ustedes cuando llevan sus cursos de programación con sus docentes o cualquier curso que fuere, ¿no? Dicen, jóvenes, tienen plazo máximo a entregar, por decir, ¿no? Antes del 2 de octubre de 2020, porque el 2 de octubre finaliza su semestre académico. Entonces significa que tú tienes que prever y prevenir tus tiempos, porque obviamente se supone que tu proyecto tiene que estar listo una semana antes de la fecha de término, para que le envíes al docente, para que te lo evalúe, de repente por ahí en el interín te puede dar alguna sugerencia, no sé, o puedas de repente tú hacer algunos cambios o modificaciones, observaciones, ¿no? O puedas simplemente revisar cosas dentro del proyecto antes de su entrega final. Si pasa obviamente de la fecha y no has logrado entregar, valga la redundancia, no has logrado dar el entregable o brindar la documentación del mismo en la fecha que se te asignó como fecha límite, entonces ahí sí tenemos un problema de entrega. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con los plazos establecidos dentro de la gestión propiamente dicha. Entonces, con respecto a la autoridad, dice que debe aprobar estos requerimientos, debe de recaer sobre una sola persona. ¿Es recomendable, profesor, que existan 2 o 3 gestores de proyecto dentro de un mismo proyecto? No, no es recomendable. Es recomendable que solamente haya una persona, porque si no, puede haber ahí un problema de delegación de funciones, puede haber un problema de autoridad, y lo que se va a buscar, digamos, o lo que se debe buscar es justamente evitar eso. Entonces, debemos de cumplir con la entrega del proyecto, debemos de cumplir con la aprobación del mismo, sí, pues, y sobre todo tratar de no excedernos del límite de tiempo que nos han asignado de forma estricta. En la metodología ágil o en los métodos ágiles de desarrollo de software, así como también en los proyectos de mejora continua, son ejemplos típicos de enfoques basados en la administración de cambios. Es verdad, por ejemplo, creo que uno de ustedes, no sé si creo que es García, ha llevado, me estaba comentando, vi por ahí una publicación del que hablaba de que él había llevado una certificación en Scrum. Entonces, Scrum, por ejemplo, es una metodología ágil. Y si bien es cierto, algo típico de estas metodologías es de que siempre están, digamos, estas metodologías están, digamos, enfocadas siempre a lo que son los cambios, a los cambios en cuanto se pueden introducir por parte ya sea del Scrum Master o de repente por parte de alguno de los, no sé, de los colaboradores o de los stakeholders dentro del proyecto como tal. Entonces se supone que, por ejemplo, en el caso de la metodología Agile Scrum, esta es lo suficientemente dinámica y flexible para aceptar esos cambios y continuar con el desarrollo del proyecto. Entonces, ese tipo de metodologías ágiles sí están enfocadas también en lo que se llama la gestión de cambios. La realización de esta tarea, dice, depende de dónde el enfoque seleccionado cae dentro de este espectro. Las descripciones siguientes van a mencionar, dice, los extremos del espectro, como por ejemplo enfoques híbridos que pueden combinar ambos aspectos y deben tomar en cuenta consideraciones similares si es que el analista de sistema está seleccionando o ajustando dicho enfoque. A ver, primero, momento para el trabajo del análisis del negocio. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Se debe, dice, determinar cuándo el esfuerzo del análisis del negocio debería emprenderse, cuándo las tareas necesitan ser realizadas y si el nivel de esfuerzo del análisis del negocio requiere variar a lo largo del tiempo. Esto incluye determinar si el análisis empresarial, el análisis de los requerimientos y las actividades de evaluación y validación de la solución serán realizados primeramente en fases específicas del proyecto
o de forma iterativa en el curso de la iniciativa. Bueno, en este caso, obviamente, lo que debemos de determinar es justamente eso, ¿no? El orden de prioridad. Es decir, vamos a empezar por el análisis empresarial, debemos luego ver el tema de análisis de requerimientos, cómo se van a dar las actividades, de qué manera evaluamos, validamos lo que estamos haciendo en la solución, o de repente va a haber una interacción, dice, en paralelo entre cada una de esas actividades. Entonces, eso también tenemos que considerar el trabajo del análisis de negocio, el impacto que este va a tener con los requerimientos, con sus actividades, etcétera, etcétera. Los enfoques de administración basados en los planes centran la mayoría del trabajo del análisis de negocio, dice, al inicio del proyecto o durante una fase específica del proyecto. El nombre exacto de la fase varía dependiendo de la metodología específica, pero el foco principal de esta fase incluye actividades tales como elicitar, analizar, documentar, verificar y comunicar los requerimientos. Y acá hay un concepto importante que lo he puesto entre comillas, elicitar. ¿Alguien de acá de los presentes, señores, sabe lo que significa elicitar? Es un término muy común. Dice, vamos a hacer una elicitación. ¿Alguien tiene alguna idea de qué cosa es elicitar, perdón? Pueden hacerlo, pueden comentar a través del chat si hubiera algún comentario, alguna participación. ¿Qué cosa entienden ustedes por elicitar? Acá habla básicamente de que dentro de las múltiples actividades que tienen que realizar, una de ellas es elicitar, es analizar, documentar, verificar y comunicar los requerimientos, así como también dice presentar reportes acerca del estado de las actividades del análisis del negocio para el proyecto. Ideas de los presentes, por favor, no se olviden su asistencia también por medio del chat de Zoom. A ver, Daniel me dice, ¿es el traspaso de información? Sí, es válido. Es como un concepto. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más? Con respecto al término elicitar. Bien, elicitar básicamente es eso, es obtener información, es básicamente recabar, creo que ese es el término adecuado, recabar información, ¿no? Cuando uno recaba información, finalmente recopilamos datos, los tenemos que obviamente analizarlos, documentarlos luego, para finalmente tener un documento formal de licitación de todos, de toda la, en este caso la documentación del proyecto que necesitamos tener a la mano y que seguramente nos va a ayudar al momento de hacer la clasificación de estos requerimientos por parte del usuario. Los enfoques de administración basado en cambios pueden incluir un esfuerzo del análisis de negocio llevando a cabo al comienzo para obtener, dice, una lista inicial de estos requerimientos de alto nivel, también referido como la visualización de los requerimientos. Esta cartera de requerimientos pendientes es luego, dice, actualizada a lo largo del proyecto en la medida que se vayan surgiendo requerimientos nuevos. Entonces aquí, como nos damos cuenta, pues efectivamente nos dice, no, sí, dentro de la constitución de un proyecto, en este caso de IT o de tecnologías de la información, ¿van a existir cambios? Sí. ¿Van a introducirse cambios? Sí, en cuanto no solo a la solución, no solo en cuanto al diseño, no solo en cuanto a la propuesta. Y claro, eso implica todo un esfuerzo porque vamos a tener que canalizar esas modificaciones o esos cambios, esas solicitudes, ¿correcto? De tal manera que sean atendibles, ¿correcto? Y siempre debemos tener, dice, actualizado esta lista, ¿no es cierto?, a lo largo del desarrollo del proyecto, a medida también, ojo, que puedan existir nuevos requerimientos. Y eso es muy común porque generalmente a veces el usuario, no sé, en un inicio pide A y después pasa una semana, 2 semanas de iniciado el proyecto y te puede alcanzar otra hoja más y te dice, mira, toma, acá está, acá tengo otra lista de requerimientos o quiero que hagas tales cambios con respecto a lo que yo te había dado de forma inicial, ya no quiero que el proceso sea así, ya no quiero que el sistema se lleve a cabo de esta manera, sino quiero que introduzcas un cambio, quiero que ahora el sistema haga otro tipo de operación. Por ejemplo, vamos siempre a los ejemplos nos ayudan a graficar bastante esto.
Vamos a suponer que tú tienes que hacer un sistema de control de asistencia, ¿sí? Inicialmente, un requerimiento era registrar la entrada y salida del empleado a través de repente de un código de barras. Es decir, el sistema lo que va a hacer es mediante una generación de código de barras, debe tomar la lectura, ¿sí? A través de su DNI, de repente el empleado, a través de su carnet, el ingreso, ¿no? Y la salida del mismo, y el sistema pues obviamente deberá calcular el número de faltas o de tardanzas, y así como también de horas extras dentro de su marcación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya tenemos claramente cuál es el requerimiento. Es básicamente que el sistema realice el control de marcación tanto a de ingreso como de salida de determinado empleado. Y producto de ello se obtengan ciertos cálculos como son el cálculo de minutos de tardanza, cálculo de horas extras, así como también la contabilización y el registro de las inasistencias o faltas. Hasta ahí es entendible, pero de repente en la semana viene el stakeholder, el empleado o el gerente o qué sé yo, y le dice de repente al especialista García, mira García, sabes que hay un cambio, la gerencia general ha decidido por bien ya no implementar el sistema de control de asistencia de personal mediante el lector de código de barras, sino mediante el lector de código QR. O decir, ya no es una barra, sino es una imagen QR que tú tendrás que generar, ¿no? Y obviamente esto ya no va a ser por el DNI, por ejemplo. Eso es un cambio. O una posible de repente modificación o cambio es que te digan, mira, ¿sabes qué? Ya no va a hacer nada con el tema del lector de código de barras, sino ni código QR, lo que quieres ahora a través de lectura de control de huella dactilar o huella digital. Entonces ahí tenemos un cambio, ¿correcto? Un requerimiento que inicialmente se pidió de tal manera o de tal forma, ahora nos los están cambiando por un lector, en este caso de huella dactilar en cuanto a la asistencia. Entonces, ¿eso es un cambio? Sí. Ahora habrá que ver si este cambio, este nuevo requerimiento introducido al planteamiento del proyecto como tal, qué impacto va a tener con respecto al desarrollo de la solución. Esto implica ese cambio, ese change, implica de que yo tenga que modificar mi cronograma, de repente mi planificación de actividades, de tareas, a una semana más, a 5 días más, a 10 días más. ¿Qué impacto va a tener ese nuevo change, ese nuevo cambio que estoy introduciendo al proyecto como tal? Y finalmente, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, esas cositas también tenemos que verlo dentro de la gestión de proyectos y más aún cuando forma parte del análisis del negocio. ¿Correcto? Bien, a lo largo de todo el proyecto, estos requerimientos deben de ser siempre, dice, priorizados y repriorizados en base a las necesidades del negocio. Los requerimientos de más alta prioridad serán tomados de una lista para el análisis detallado de requerimientos en la medida que los recursos lleguen a estar disponibles para su implementación. Y la implementación se va a iniciar tan pronto como el análisis, esté completo. Es decir, debemos de siempre dar prioridad, dice, en este caso, en una primera instancia a los requerimientos del usuario, sí. Debemos de ver las necesidades que tiene el negocio, obviamente, porque no puedo tener el análisis del negocio acá y puedo tener en este lado los requerimientos. Ambos van a estar vinculados, ambos son vinculantes, no están separados. O sea, no es que yo analizo el negocio, el proceso de esta forma y la lista de requerimientos lo manejo de otra manera. No, esto siempre hay que verlo de una forma integral, siempre hay que ver que guarden relación, ver que lo que está solicitando el usuario pertenece a este proceso que estoy analizando, hay concordancia, hay pertinencia. Muy bien, ahora tengo que dar prioridad. ¿Cuál de todos los requerimientos, después del análisis de negocio que yo he hecho, voy a empezar a identificar y probablemente atenderlo en ese orden de prioridad? 2. Formalidad y nivel de detalle de los entregables del análisis de negocio. Profesor, ¿el análisis de negocio también genera entregables como tal? Sí, tenemos que realizar siempre un entregable, en este caso a la gerencia o al gestor de proyectos o a la persona encargada o incluso a quien no lo solicite. Dice, determina si los requerimientos serán entregados en una documentación formal. Ojo aquí. Y esto sí es importante, por favor, ustedes como futuros técnicos, como especialistas que son, tienen que acostumbrarse a manejar canales de comunicación formal. Y uno de ellos es a través de una comunicación formal
que dicho sea de paso se da a través de la documentación, es decir, a través del escrito, ¿correcto? Como dice por ahí, se dice criollamente, ¿no? Papelito manda. En este sentido, lo que tenemos que hacer es los requerimientos, dices, deben de ser entregados de nosotros, una vez que hemos analizado estos requerimientos, debemos entregarlo a través de un documento formal, dice, o a través de una comunicación informal con los stakeholders. Yo optaría más por una documentación formal porque es una forma, digamos, profesional de hacer las cosas, ¿correcto? Y el nivel de detalle apropiado que estos deberían contener en esos documentos. Los entregables esperados deben ser definidos como parte del enfoque, claro que sí. Los enfoques de administración basados en planes habitualmente exigen una cantidad significativa de formalidad y detalle. Es decir, cuando tú entregues una documentación, como se dice, trata de ser muy minucioso en la documentación de la misma, muy explícito con los requerimientos, tampoco no usar mucho parafraseo de repente en la documentación, cuando estamos hablando de requerimientos, es muy puntual, muy directo, explicativo, claro, con los detalles que hemos logrado nosotros canalizar, ¿no? Y eso lo tenemos que presentar para que vean qué observación, en este caso los stakeholders, en este caso el cliente que nos convoca a desarrollar determinada solución tecnológica, tiene a bien modificar, introducir algún cambio o alguna mejora dentro de nuestro análisis de requerimientos que nosotros ya hemos realizado, ¿correcto? Los requerimientos, dice, son capturados en un documento formal, ojo con esto, ¿sí? O en un grupo de documentos y siguen determinadas plantillas estándar. Sí, debes de trabajar finalmente con algún formato, ¿correcto? Esto puede ser precedido por una cantidad de documentos relacionados con los requerimientos, construidos con un nivel creciente de detalle, incluyendo una visión de alto nivel y un documento de alcance que se centra en los requerimientos del negocio y documentos que describen los requerimientos desde el punto de vista de los stakeholders. Ahora, los stakeholders relevantes deben generalmente aprobar formalmente cada uno de esos documentos antes de que el trabajo sobre los requerimientos se inicie en un nivel menor de detalle. El contenido y el formato específico de los documentos de requerimientos van a variar, ojo, dependiendo de qué metodología, de qué proceso y sobre todo de qué plantillas de la organización utilicen, pues, ¿no? Los requerimientos de administración basada en cambios van a favorecer la definición, dice, de estos requerimientos a través de una iteración. Cuando hablamos de iteración es básicamente, viene del verbo interactuar. Tiene que haber una interacción o una iteración entre el equipo, ¿correcto? Y también tiene que haber, dice, una retroalimentación sobre la solución en funcionamiento. Sí, es decir, si bien es cierto, el analista del negocio es el encargado de analizar el proceso de negocio, también es el encargado de verificar, de chequear el tema de los requerimientos de usuario, de clasificarlos, de hacer una documentación, una licitación, etc. Después de hacer todo este trabajo, que es parte de la gestión, él también tiene que hacer en determinado momento un feedback, una retroalimentación. ¿Para qué? Para que no haga doble trabajo, es decir, para que no esté constantemente modificando su documentación. Por eso es importante tener buenos canales de comunicación de una forma formal con los stakeholders y frente a cualquier cambio, actualizar nuestra documentación de tal manera pues, que podamos obtener todo planificado, todo documentado y no tengamos problemas en el camino. Ahora, acá hay un detalle, dice, la documentación obligatoria de los requerimientos está frecuentemente limitada a una lista de requerimientos priorizados y lo subrayo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dice que si bien es cierto, la documentación es obligatoria, o sea, tenemos que sí o sí documentar los requerimientos, no los podemos tener en ideas, tienen que estar plasmados en una lista y tenemos que darle obviamente un nivel de prioridad. ¿Cuál vamos a empezar a atender primero? ¿Por cuál vamos a empezar a hacer el desarrollo? Ah, no, vamos a atender primero, profesor, los procesos de requerimientos del pedido, porque si no, ¿cómo hacemos el tema de la facturación? Primero, prioridad ahorita es el tema de, no sé, la automatización del proceso de pedidos. Entonces, vamos a empezar primero por atender ese requerimiento
y luego iremos atendiendo a los demás en orden de prioridad, conforme lo haya definido los stakeholders o lo haya definido el analista de negocio. Pueden generarse, dice a discreción, una documentación adicional por el equipo de trabajo y generalmente consiste en modelos generados para mejorar el entendimiento del equipo sobre una plataforma o sobre un problema, perdón, específico. Bueno, sí, si deseas puedes trabajar también de repente una documentación adicional, ¿no? De repente aquí puedes hacer, por ejemplo, los famosos DECUN, si es que vas a utilizar metodología de desarrollo de software tradicional, ¿no? Los famosos diagramas de caso de uso del negocio, que van a ayudar en el proceso de análisis, por supuesto. Un diagrama de caso de uso, por ejemplo, de negocio, ayuda enormemente a poder representar y a poder graficar parte de la interacción de un determinado proceso, y sobre todo con la intención de poder de repente, qué sé yo, entender mejor cómo funciona el flujo del proceso, o podrías de repente ir de frente a usar Visagi a través de la metodología BPMN y graficar tranquilamente el flujograma del proceso de negocio, la interacción que hay entre los stakeholders, las actividades que se dan dentro del proceso como tal, y eso puede ayudar a comprender mejor el proceso de negocio que se está analizando, ¿no? Mediante un modelo. Los modelos finalmente ayudan mucho a la comprensión del mismo. Muy bien. A menudo, dice, se produce una documentación formal después de que la solución está implementada para facilitar la transferencia del conocimiento. Y los subrayos, sí, efectivamente, ¿no? Esto pareciera que fuera como un proyecto de tesis, ¿no? Una vez que tú tienes de repente la solución, al final hacen la documentación, ¿no? del proyecto. Esto también se da no necesariamente en la investigación, sino también en un proyecto real en una empresa a través, por ejemplo, de los manuales, ¿sí? Los manuales de usuario o el manual técnico, el manual de instalación. Entonces, ahí ¿qué hacemos? Documentamos todo lo referente a nuestro sistema, nuestro proyecto, nuestra aplicación web, aplicación móvil, que nosotros consideremos importante tener una documentación formal. ¿Para quién? Para el usuario. Porque finalmente si el usuario no sabe cómo operar, cómo utilizar la aplicación, ¿a dónde recurrimos? Al manual, ¿no? Es como, por ejemplo, un paréntesis, ¿no? Siempre los ejemplos me ayudan a mí bastante para entender esto. Es como hace un par de semanas hemos estado nosotros amigos docentes con el tema de la capacitación de Moodle, que dicho sea de paso, Moodle no es una plataforma tan complicada para poder entender digamos, la funcionalidad de las opciones, la navegación entre las páginas que tiene esta plataforma, el tema de, por ejemplo, el uso del Zoom, el tema de las opciones, en fin, etcétera. Todo a nivel operativo. Pero, como verán, también la institución tiene 12 carreras, entonces también hay otras especialidades donde hay otros especialistas, otros docentes que no necesariamente conocen el área de informática, que conocen el tema de sistemas de información, que conocen del tema de plataformas virtuales o e-learning o educación a distancia, en fin. Entonces, para muchos usuarios, para muchos de estos especialistas, colegas o docentes, perdón, ha sido un poco complicado adaptarse, porque esto es un cambio, definitivamente es un cambio, y es también romper todo un paradigma de cómo hacer las cosas. Obviamente, una educación presencial, por ejemplo, es distinto a una educación virtual. Implica tiempo, implica tener los medios disponibles como una laptop, como por ejemplo una conexión a internet o de repente una máquina de stop, tener por ahí la cámara web, tener por ahí los parlantes o auriculares, o sea, demanda también una planificación. Entonces, como usuarios, como personas también, pues definitivamente es todo un cambio, es un proceso de aprendizaje y de adaptación. Eso, imagínate, tanto para docentes como para estudiantes. Entonces, volviendo al ejemplo, en ese sentido, pues, cuando lanzaron la plataforma, muchos de estos colegas, que son básicamente de otras especialidades, como lo que se llama explotación minera, o me parece que hay por ahí otra carrera que tiene que ver con la parte automotriz, o que tiene que ver de, no sé, de mecánica, me parece, y, en fin, son varias las carreras que tiene el IESPA, administración hotelera, en fin, ¿no? Son otros docentes que obviamente no tienen contacto ni manejan el tema tecnológico. Entonces, ha sido todo un proceso de aprendizaje, de adaptación, de cambio. Muchos no sabían dónde hago clic, dónde está la opción. De verdad que ha sido un tema, bueno, para mí capcioso. Bueno, no
sea, anecdótico, ¿no? Porque siempre nos daban las videoconferencias y había que conectarnos. Y claro, siempre la participación de ellos, ¿no? A veces preguntas que puede, para nosotros que somos de sistemas de repente un poco, ¿qué te digo? No sé, tontas, o de repente dice, bueno, pero eso es obvio, haz clic ahí, ¿no? Pero sí, entonces, ¿qué solicitaban ellos? ¿Qué demandaban ellos? Señores, mándennos los manuales, manden manuales de funcionamiento, cómo funciona esta plataforma. Necesitamos un manual de Zoom, un manual de Moodle. A eso es lo que se refiere a lo que tienen ustedes ahí en pantalla subrayado. Tiene que existir una documentación formal después que se implementa toda solución. ¿Para qué? Para facilitar, dice, la transferencia de ese conocimiento. Porque claro, quien desarrolla el sistema sabe cómo funciona el sistema. Claro que sí, porque ellos lo han desarrollado. Ellos saben dónde están las opciones, dónde subo, dónde hago clic, dónde configuro la nota, dónde publico el foro, la tarea, en fin. Ellos, los especialistas que han desarrollado toda la solución tecnológica, conocen el sistema al tejimaneje de pie a cabeza, porque, bueno, ellos lo han desarrollado. Pero ¿y qué haces con aquellos usuarios que obviamente tú vas a ponerles el sistema de ventas, de facturación, el CARTEX, qué sé yo, el sistema de matrícula, el sistema de repente de reserva y reserva de habitaciones de un hotel, en fin, el sistema que tú hagas, el sistema de repente de gestión de notas, el sistema de repente de gestión para el ingreso de medicamentos o el almacén, lo que fuere el sistema que te estés implementando. Tú le entregas al usuario y le dices, toma, este es el sistema, este es tu usuario, esta es tu contraseña e ingresa. Al inicio no lo va a entender. Va a haber muchas opciones. También tiene que ver el tema del diseño, la interactividad entre los formularios o entre las páginas web, cómo han sido diseñados, cómo han sido analizados. ¿Qué datos tengo que ingresar yo como usuario? ¿Cuál es el input? ¿Qué procesos tiene que hacer el usuario? ¿Qué datos debo de ingresar en la interfaz? ¿Qué datos deben de ser procesados? Y finalmente, ¿qué datos espero yo como usuario? Entonces, toda esa interactividad tiene que estar plasmada en un documento. Y aquí entran definitivamente los manuales. Por ejemplo, técnicos, manuales de usuario, de funcionamiento de la solución o la propuesta que estás implementando. Entonces, es fundamental de que ustedes tengan siempre una documentación formal de toda solución que tengan ustedes implementada. Es por eso que cuando yo incluso dicto estos cursos de diseño, evaluación de proyecto o inteligencia empresarial, les pido a ustedes que no solamente se dediquen a hacer la base de datos, a hacer el cubo o el dashboard o la página web, sino les pido también que hagan una documentación que es más que todo de tipo de investigación metodológica. Pero ojo, también implica documentar el paso a paso, ¿no? de cada proceso sistematizado o automatizado. Entonces, señores, eso también ustedes no lo pierdan de vista en el momento que hacen un sistema o de esta naturaleza, pues tienen que pensar también en que tienen que tener una documentación adicional. Tercer punto tiene que ver con la priorización de los requerimientos. Pues bueno, los requerimientos tienen que ser priorizados, claro que sí, y esas prioridades deben de ser utilizadas para definir el alcance de la solución. Por supuesto que sí. Cuando tú desarrollas una solución, tienes que tener un alcance, tienes que definir digamos, hasta dónde o qué áreas son las que se van a involucrar como parte de la solución. Los métodos de priorización serán también utilizados cuando se realice la asignación de los requerimientos. Los enfoques basados en cambio tienden a poner gran énfasis en métodos eficaces de priorización de requerimientos debido al pequeño alcance de cada interacción o versión. Entonces, en este sentido, lo que nos hace aquí referencia a este texto es de que tenemos que tener ciertos métodos, cierta metodología al momento que queramos priorizar los requerimientos, que no nos debemos olvidar, obviamente, de que van a haber cambios por parte del usuario en determinada fase del desarrollo del proyecto como tal, y que también tenemos que poner énfasis justamente en priorizar qué requerimientos vamos a atender, en qué orden, y cómo finalmente tenemos que luego entregar, valga la redundancia, realizar entregables de la documentación de los mismos. La administración de cambios. En cualquier momento, dice, pueden ocurrir cambios a los requerimientos. Sí, ya lo hemos dicho, hemos comentado que efectivamente en un proyecto siempre pueden haber cambios por parte de los stakeholders. Se debe de considerar, dice, la posibilidad de frecuencia de cambios y asegurar que el proceso de administración de cambios sea eficaz para esos niveles de cambio. Las prácticas eficaces del análisis de negocio pueden reducir significativamente la gran cantidad de cambios requeridos en un ambiente estable del negocio, pero no pueden eliminarlo por completamente. No, pues definitivamente no podemos decir que nunca van a haber cambios o nunca se van a introducir cambios en un proyecto. Por otro lado, el enfoque, dice, basado en los planes,
por otro lado, también buscan asegurar que los cambios ocurran cuando son realmente necesarios. Ojo con esto, ¿correcto? O sea, también aquí tiene que ver también la postura del analista de negocio. El usuario puede pedir cierto cambio, tú también tienes que analizar si ese change, ese cambio solicitado es factible o no. De repente en algún momento tú podrías decirle que no, que lo que te está solicitando de repente ya lo has considerado o ya está en otro requerimiento. Pero de repente está expresado de otra forma, de otra manera, y no obstante, la solicitud que ingresa como un cambio, modificación en el proyecto o en el sistema, implique pues hacer al pie de la letra ese cambio, ¿no? También podemos refutar en determinado momento, decir si eso no es pertinente el cambio que se va a introducir. Por eso dice, obviamente acá, debe de estar claramente justificado, ¿no? Acá implica hacer una justificación del mismo. Cada cambio es administrado frecuentemente como un mini proyecto. Sí, es verdad, pero para ello debemos de considerar la licitación de requerimientos, también tenemos que considerar estimaciones. ¿Saben lo que es una estimación, verdad? Sí, una estimación es, ¿qué entienden por estimación? A ver, ideas. Estimación, no sé, alguien a través del chat. Cuando hablamos de estimación. Consideración, ¿sí? Estimación es la consideración, vamos a estimar, vamos a considerar, ¿correcto? Estimaciones o también en este caso el diseño. Dice, los cambios de requerimientos afectan tanto al alcance de la solución como el alcance del proyecto. Y el proceso de administración de cambios será incorporado dentro del proceso de administración de todo el proyecto. Daniel dice, es estimación, afecto, Jerónimo, dar un valor aproximado. Sí, me quedo con la definición de Jerónimo, es verdad, es dar básicamente un valor, ¿no? Una valoración estimada, una aproximación. Puede tener una estimación de tiempo, las estimaciones, por ejemplo, de tiempo, de entrega del proyecto, una estimación o consideración o valoración de determinada solicitud para decir, bueno, si eso no es posible, eso no es viable dentro de lo que es el análisis del negocio como tal. Bien, jóvenes, estamos entonces con la hora, nos vamos a quedar hasta aquí. Por favor, revisen el contenido del material. Este tema es un tema bien amplio, bien extenso. Tienen toda la información ahí en la plataforma. Aquí simplemente es dar una visión, una síntesis como tal, que les va a ayudar a clarificar de una u otra manera en base a lo que han leído, ¿correcto? Bien, Santos, muy bien. Por otro lado, su asistencia, por favor, en el chat, ¿sí? Dado que Profe, tenemos participantes, creo. Dime, Daniel, te escucho. profe, disculpe, no sé, esto una preguntita. Mire, tú viene el documento que mandó para hacer de la tarea que te dejan actividades. Uh-huh. No entienden ¿Cuál tarea y qué semana? la semana 3, 4, profe, la 4. No, la 3, la 3. La 3, ¿ya? Me piden esa en justificación de la investigación. Ya. ¿Qué entiendes tú por justificación de la investigación? No, no, eso ya lo he hecho, pero Ya. dice teórica, práctica y social. ¿A qué se refiere eso? Claro, es que todo proyecto, ese es el índice de tu proyecto de tesis, porque te los pasé porque ya el ingeniero me pidió que les dé el índice, ese es el índice que les van a pedir del proyecto innovador y tienen que ustedes estar preparando la redacción a ese nivel. Sí, cuando hablamos, a ver, vamos por partes. La justificación es básicamente explicar las razones, la importancia de tu propuesta tecnológica, del desarrollo de tu sistema como tal. Cuando habla de una justificación teórica, es a nivel teórico. ¿Por qué tú consideras que, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación móvil es importante hoy en día para esa empresa? Entonces tú explicas a nivel teórico por qué es que la aplicación móvil es importante en pleno siglo XXI, hoy en día, el utilizar aplicaciones móviles, dado de repente a su fácil acceso, a su fácil descarga a través de Google Play Store, en fin. El otro punto de justificación es, perdón, no te copiaba después de teórica. Después de teórica, práctica. ¿Por qué consideras, tienes que justificar por qué se considera práctico usar, por decir, una aplicación móvil? Bueno, es práctico porque es intuitivo, porque es de fácil alcance al usuario, porque de repente, ojo, no estoy entrando en detalle mucho de lo que vas a sistematizar, sino estoy explicando la razón de ser de la propuesta como tal. Ojo, si es mi aplicación móvil, ¿por qué? ¿Por qué voy a utilizar una aplicación móvil? Porque es dinámica, porque es sencilla, porque el usuario lo puede descargar en cualquier momento,
a través de su dispositivo móvil, porque es fácil de usar, tu nueva propuesta es dinámica, tiene un diseño interactivo, qué sé yo, y ahí es la justificación propiamente de tu propuesta. El otro punto... Son unas cuantas palabras, ¿o cuántas líneas? O, Sí, claro que sí, es pero algo simplemente específico. es una explicación específica o puntual de cada ítem que se te está pidiendo. La justificación como tal, puedes hacer sí una justificación global de la misma, pero en los puntos que te pide teórico y práctico es puntual. ¿Por qué consideras tú que la implementación de una aplicación web a nivel teórico has considerado importante realizarlo como parte de tu propuesta, ¿no? ¿Por qué has implementado de repente o por qué consideras el desarrollo de una aplicación web a nivel práctico? Porque es dinámico, porque es de fácil acceso, porque cualquier usuario puede acceder desde su móvil, desde su laptop. En fin, la argumentación varía y ahí cada grupo es, como se dice, dueño de su sustentación. Y ahí yo simplemente lo que voy a hacer es leer, ver sus puntos de vista y si hay algo que mejorar, les escribiré o les notificaré o les diré, bueno, cambien esto o las sugerencias que considere pertinentes. Si está bien, bueno, está bien, ¿no? Profe, última preguntita para no molestarlo más. Sí. Aquí me dice, ¿pueden surgir recomendaciones a futuros estudios? ¿Eso me preguntan a mi proyecto o solamente personal nada más? ¿En qué punto? En el mismo, en lista teórica, abajito dice, ¿pueden surgir recomendaciones a futuros estudios? Ah, claro, es decir, la pregunta es, con la implementación de tu proyecto, ¿puede surgir alguna recomendación de una nueva investigación, de un nuevo estudio a raíz de la implementación de tu propuesta? Pues claro que sí, por la respuesta es obvia, claro que sí. ¿Por qué? Porque toda investigación muchas veces sirve como referencia, como punto de partida para otra investigación. No sé yo qué tipo de sistema tú vayas a implementar, pero de repente, no sé, por ahí Kevin diga, profesor, yo voy a hacer una investigación, voy a suponer, a futuro, de acá a 2, 3 años, tomando como referencia el modelo de investigación que ha hecho García. ¿Por qué? Porque está muy bien fundamentado, pero yo voy a hacer cierto cambio, yo voy a hacer cierta innovación. Si tal proceso lo hacía con código de barras o con código QR, yo lo voy a hacer de otra manera, pero estoy tomando como base esa investigación. Profe, ¿influye la reingeniería también ahí en el proyecto? O sea, que pienso hacer de repente futuro, ¿no? Agarro un proyecto, por ejemplo, de Kevin, ¿no? Pero lo ¿Ya? quiero reestructurar todo. Ese viene siendo una reingeniería, ¿cierto? Cuando tú reestructuras todo un sistema, estás haciendo un proceso de reingeniería de software. De Ojo, software. Ah, así ok. es, porque también hay proceso de reingeniería de proceso de negocio. Entonces, es otra Ah, ya, cosa. ya, Eso ya. es cuando yo digo, uy, este proceso de pedido, Dios mío, qué tedioso, qué burocrático, que tengo que ir, que llenar, que llamo al empleado, que me mandan a la caja tal, a la caja allá. No, es muy burocrático, no me gusta. Entonces, vamos a cambiar, vamos a hacer una reingeniería, pero del proceso de negocio como tal. Eso es otra cosa. El proceso de reingeniería de software es tomo yo un sistema que ya existe, que de repente es en software de escritorio, y lo voy a llevar a la nube. O lo voy a cambiar a través de otros formularios, voy a sintetizar sus cálculos, voy a usar porcientos almacenados, voy a usar triggers. No, profesor, muchos clics, profesor, muchos enter en ese sistema. Yo simplemente ingreso, presiono enter y ya está. O simplemente hago clic en tal botón. Yo ni bien, por ejemplo, ¿no? Yo ni bien guardo el pedido y en la base de datos se actualizó el stock, se descontaron las unidades de productos, el stock de productos ya fueron descontados. Cuando yo, ¿eso cuándo lo vas a hacer? Cuando emites el pedido o la facturación. No sé, eso ya tú lo definirás según tu análisis de negocio. Yo te sugiero que, por ejemplo, el stock de la mercadería de productos, si en el caso fuera un sistema de ventas, se descuenta el stock ¿cuándo? Cuando básicamente ya yo emite la facturación. Una vez que se emite la facturación, muy bien, este producto, no sé, por decir, pantalón de 34, talla 34, de la marca, qué sé yo, no sé, Bronco, por decir. Muy bien, ¿cuántas unidades está llevando el cliente? 5 unidades. ¿Cuántos había en stock? 100. 100 menos 5, 95. ¿Cuándo se hace esta actualización? Cuando se emitió la factura. Y cuando de repente se anula la factura, esas 5 unidades se devuelven nuevamente al almacén. Entonces, pero si en el sistema anterior ese proceso no estaba sistematizado o estaba a través de un store procedure, de repente tú dices, no, yo voy a hacer una reingeniería de software y lo que voy a hacer es utilizar triggers, desencadenadores, o voy a cambiar esa forma o ese procedimiento de cómo lo hacía en el sistema anterior. Entonces ahí estás haciendo un proceso de reingeniería de software, un proceso de cambio. Ah, ya, ya, profe, listo, ¿Otra listo. pregunta? Profesor, profesor, Sí. una pregunta.
Sigue Jerónimo, dime Jerónimo. Sí, de acuerdo, este trabajo, si estamos haciendo en grupo, tenemos que presentar el mismo trabajo al No, aula no virtual. no leen el WhatsApp, ¿verdad? Por gusto No, hemos profesor, creado no he leído WhatsApp, profesor, no he leído, no he tenido tiempo, ¿verdad? Con razón, con razón. Sí, La si chama. usted está haciendo un proyecto de repente con García, vamos a suponer que García ha redactado el proyecto, ya lo tiene listo, pueden ustedes también alternarse el trabajo, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Esta semana haz tú las tareas, la otra semana te toca a ti, y así pueden alternar, porque también entiendo que son varios cursos. En todo caso, quien ya tenga listo la redacción, el informe, tiene que mandarle una copia a su compañero. ¿Para qué? Para que él también lo reenvíe, lo adjunte por la plataforma. Señores, nada es por correo, todo es por la plataforma. Entonces, sino que en el informe dice, en la carátula, poner los integrantes, porque ya cuando yo lea, diga, ¿de quién es esto? De García. Ah, bueno, ya lo leí, ya lo vi, yo sé que vale un 18. Cuando vea el otro compañero que me envía lo mismo, ya no estoy leyendo lo mismo, simplemente ya sé que es 18 porque es el mismo proyecto que están trabajando, pero tienen que adjuntar el material en la plataforma. Listo, profesor, listo, copiado. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Sí, ya. Bien, señores, entonces damos por finalizada la videoconferencia. Su asistencia, por favor, no se olviden por el chat. Y sus tareas también traten de presentarlo dentro de la fecha. ¿Sí? La Profe, próxima semana sería la semana 4. profe, Sí. profe. Ya que soy cargoso. Profe, disculpe. El otro curso, este curso de inteligencia empresarial habla de la implementación de una solución de Business Intelligence para mejorar el proceso de toma de decisiones del área de ventas de la empresa llamada SA. Ese es un Sí. ejemplo. Nosotros tenemos que plasmarlo al proyecto que estamos haciendo, ¿cierto? Qué inteligente que eres. Cuán brillante participación. Así es. Así es. Así es. Ya, ya, Ese es ya, un profe. modelo, obviamente, ese es un modelo para que más o menos tú te guíes y digas, ah, ¿cómo lo plantea el profesor de esta manera? Pues bueno, ahora lo ideal, o digamos lo que yo les sugiero para que no trabajen dobles, si tú vas a sistematizar en tu proyecto, no sé, de tesis, el proceso de, por decir, de notas, gestión académica, asistencia y notas de los estudiantes, pues bien, toma esa base de datos para que te sirva para lo que es el proyecto de inteligencia empresarial, porque si no vas a terminar teniendo dos bases de datos y no es la idea, vas a trabajar doble. Simplemente reutiliza la base de datos de este curso de diseño y evaluación de proyectos para luego aplicarlo con la solución BI que vas a tener que hacer más adelante, ¿no? Profe, pero aquí me habla de área de ventas. En este caso, bueno, de un colegio viene a ser área de administración, entonces. Es que va a depender de la base de datos que tú tengas. Pues. Si tu base de datos, ¿de qué tienes? Si tienes de notas, tienes de, por decirlo, notas y asistencia, y estamos hablando para mejorar la gestión, en este caso, académica, ¿sí? La gestión académica. Si tiene que ver con matrículas y pago de pensiones, en el caso que fuera un colegio, entonces estamos hablando de la gestión administrativa de la institución educativa. Polio, mi caso es así, pues el mío es así, pago de pensión, matrícula. Entonces sería administrativa, administración, la área de administración, entonces. Claro, obviamente. Ah, ya, ya, profe, me salió de mi duda, profe. Ok, ¿alguna otra consulta más? Hablen, chicas, hablen. ¿Alguien más? Bueno, si tuvieran alguna otra duda, en todo caso me escriben por el WhatsApp. Igual yo, aunque sea con una nota de audio, les comento. Bien. Bien, Ya, jóvenes. profesor, Eso chévere, es nos todo. vemos. Hasta Cuídense. mañana. Hasta mañana, Hasta los días, la próxima semana, hasta el próximo, ¿cuándo tenemos? Martes, próximo martes. martes. El martes, Listo, nos profe. vemos. Listo. Chau, chau. Listo, Cuídese, muchachos. profe. Buen fin de semana, nos vemos. Buen fin de semana, no salgan, no tomen mucho. Gracias. Hasta luego, hasta luego.